Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Qué bueno estar en la casa de Dios. Y a pesar del clima, muchos valientes entendieron que era importante congregarse en la casa de oración. Gracias a los hermanos del coro polifónico municipal, precioso, como siempre, alabando el nombre de nuestro Dios. Y sobre todas las cosas con la certeza de que el Señor dice que cuando alabamos, los ángeles del Señor se suman a nosotros para presentar nuestra alabanza perfecta ante el trono celestial. Por otro lado, quisiéramos hoy recordar dos cositas que han llegado a nuestro corazón la semana pasada. La inquietud del Estado argentino con relación al tema de la posible obligatoriedad que se discute allí en el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación en relación con la posibilidad de que se ejerza la autoridad de aplicar la educación religiosa obligatoria. Obviamente no la religión que uno no elige, sino la religión popular como parte de las clases normales en el currículum de la escuela pública. Motivo por el cual tenemos que orar para que Dios dirija todas las cosas. Y leíamos el martes en el culto de oración, por su misericordia, dice el Señor, no hemos sido consumidos. Y si bien habrá dificultades y aún las habrá y habrá cada vez más complejas, tenemos que entender que estas cosas están al orden del día, cosas que aparentemente estaban muy superadas hace unos años, ahora son tema de discusión en el Supremo Tribunal. Hemos sido muy bien representados por nuestra abogada representante de la Unión, doña Ruth Galíndez, la doctora, y el doctor Martín Vives, con sendas presentaciones, pero así como hubo presentaciones para poder respetar lo que se viene haciendo, hubo otras presentaciones que parecía que defendían. Por lo tanto, ahí hay una ambivalencia de decisiones donde se tiene que tomar. Así que oremos para que Dios dirija todas las cosas, considerando que son más nuestros niños que van a las escuelas públicas que a las escuelas adventistas. Así que roguemos para que Dios dirija todas las cosas. Y tal vez lo más penoso es la última hora de la tarde, ya recibimos la notificación que algunos ya saben, un jovencito, don Walter Burgos, de apenas 19 años, estudiante de música, la carrera de música en nuestra universidad, estando con un grupo de amigos allí, se lanzó en la olla, entiendo, del salto de Andre, y hasta el día de hoy no apareció. Se hundió en ese lugar y hasta el día de hoy no salió. Y hoy hablaban de que usos tácticos iban a tratar de buscar y rescatar el cuerpo del niño, pero imagínense la noticia de familia. La familia Burgos, miembro de la Iglesia del Sur, creo que de Santa Cruz. Por lo tanto, tenemos allí un motivo por el cual orar y clamar al Señor para que Dios sostenga, porque obviamente si el cuerpo no apareció, muy poca probabilidad de vida existe. Sin embargo, nada sucede a menos que Dios lo permita. No sabemos por qué. Uno quisiera saber, una joven vida de 19 años, pero Dios lo permitió. Y si lo permitió, hay un propósito que hoy no entendemos, pero que el Señor puede dar consuelo y sostén a la familia en cuanto a esto. Daniel dijo bien, hoy es el día que se recuerda a nivel mundial o global, el día de la prevención y la capacitación en función de el tema violencia en el ámbito familiar, de lo cual que por ser miembros de iglesia no estamos exentos, niños, abusos, todo tipo de situaciones de las cuales triste y dolorosamente el pecado ha afectado y atropellado el corazón y vida de muchas personas, incluyendo hermanos creyentes. Y sin ir muy lejos, no necesitamos mencionarlo, pero también en nuestra localidad. Por otro lado, quiero rescatar lo que el boletín ha destacado, y queremos decirle que el próximo sábado tendremos una visita notable, un colega argentino, el pastor Guillermo Biaggi, más conocido como Billy Biaggi, invitado por el Sanatorio Adventista del Plata. Tendrá a partir del próximo sábado 2 de septiembre y durante toda semana hasta el día 9 de septiembre, hasta el sábado 9, los 8 días, una semana donde se invita no solo a todo el cuerpo administrativo y personal del sanatorio, sino a toda la hermandad, no solo del parque, sino de aquellos que se quieran sumar. Hemos extendido esta invitación a otras iglesias del distrito, bajo el lema «Transfórmame hoy con tu bendición». Por lo tanto, quien fuera en su momento presidente de la Euroasiática, recuerdan, con sede en Moscú, ahora él está como vicepresidente de la Asociación General, un argentino que representa allí a nuestra iglesia.
y el liderazgo que va a permitir transmitirnos durante toda esta semana su testimonio. Y además de los 2 turnos del próximo sábado y el sábado 9, de lunes a viernes vamos a tener reuniones matutinas a las 6:45 en el templo y vespertinas alrededor de las 19:30. Por lo tanto, estamos totalmente invitados y animamos a todos a sumarnos para esta grata ocasión en la cual el Señor ha permitido que tengamos esta grata visita. Además, en lo personal tengo cierto cariño. Él fue testigo de mi casamiento hace 40 años atrás, cuando lo tuve, porque una hermana de mi esposa es casada con un hermano de él. Por lo tanto, tenemos allí una cierta relación familiar. Dios bendiga al pastor Biaggi y a todos los que se congreguen en este lugar para glorificar su nombre. Por otro lado, quisiéramos en esta mañana abrir la palabra santa. Vamos al texto de Isaías 45. Vamos a contextualizarnos brevemente en este texto. Es un texto absolutamente dramático por todo lo que implica en la historia de Israel y todo lo que implica, como hace el don de profecía, de convalidar esa experiencia puntual histórica del pueblo de Israel con lo que sucederá también con el pueblo de Dios. Por lo tanto, hay una relación directa entre lo que pasó y lo que sucederá. Tenemos entonces el texto de Isaías 45 y antes de leerlo vamos a contextualizar un poquito al profeta que escribió este capítulo por revelación de Dios. Sabemos que el ministerio del profeta Isaías, cuyo nombre Isaías, si hay alguien que se llame Isaías o quiere poner a su hijo el nombre de Isaías, significa salvación de Jehová. Sabemos que todos los nombres hebreos están relacionados con la divinidad. Isaías significa salvación de Jehová. Él ministró en Judá y obviamente en la capital, que es Jerusalén, entre los años 745 y 687 a.C. Más o menos 60 años de ministerio tuvo Isaías, fue predicador en la corte, con gran influencia y consejero político y religioso de toda la nación. Abarcó los reinados del rey Usías, el rey Jotam, el rey Acaz y el rey Ezequías. También cuando finalmente Ezequías fallece allá por el año 686 a.C., le sucede el famoso rey impío, lamentablemente Manasés, quien es hijo de Ezequías, pero a su vez nieto de Acaz. Acaz fue un rey que lamentablemente no hizo las cosas bien ante los ojos de Jehová, y si fuéramos a 2 de Crónicas 33, 1 al 9, veríamos lo dramático de la experiencia de Manasés, porque hizo, dice, lo que ningún rey se atrevió a hacer en Israel, lo más malvado, incluyendo hacer pasar, y lo dice en plural el texto en Crónicas, no sabemos cuántos, hizo pasar a sus hijos por el fuego al dios Moloch en el valle de Hinnom. O sea, una cosa terrible. Y edificó altares en el propio templo de Jerusalén a dioses paganos. O sea, realmente en el atrio del templo, en las cámaras del templo. O sea, el nivel de idolatría a la cual se sometió Israel ha sido realmente sumamente agresivo. Y Manasés hizo matar a los hombres que sostenían el culto al Dios verdadero, persiguió a los líderes y en particular los profetas y sacerdotes. Fue tal así que parece que Isaías, no lo dice el texto, pero el Talmud babilónico indica que Isaías fue muerto por el rey Manasés. Y Elena White lo convalida esto y aplica Hebreos 11:37, donde dice: algunos fueron aserrados, describiendo así la muerte del profeta Isaías. O sea, de la manera más atroz, inimaginable, el profeta de Dios que ministró por 60 años allí en Judá y Jerusalén fue de esa manera asesinado, por presentar la voluntad de Dios ante el pueblo. Y tenemos en esta mañana este pasaje extraordinario del capítulo 45. Vamos a leer los primeros versos. No podemos analizar todo por los tiempos que disponemos, pero quisiera dejar en el corazón que este capítulo es un capítulo central. Dice el capítulo 45 a partir del verso 1. Así dice Jehová a su ungido. ¿Quién es? Y dice a Ciro. Y en esto ya se introduce algo absolutamente sorprendente. Ciro no había nacido aún. No existía Ciro. Y ya el mensaje dice que Dios lo eligió a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán.
Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te haré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es algo realmente extraordinario. Dios está viendo, vamos a ver un poquito el contexto histórico, está viendo que su pueblo se está paganizando. La idolatría está impactando en el pueblo de Dios de una manera atroz. Dios había puesto, ¿se acuerdan?, luego de liberar a Israel del cautiverio de Egipto a través de la mano de Moisés, y lo llevó a la tierra prometida, los ingresó a la tierra prometida, un lugar físico real, un nudo de comunicaciones geográfico. Todos los que vendrían del sur pasarían por Jerusalén, los del norte, los del este y del oeste, y entonces de esa manera Jerusalén como capital y Israel establecido en la región de Palestina era un centro de influencia para que el testimonio del Dios verdadero pudiera impactar en todos aquellos vecinos, pueblos vecinos y todos aquellos que pasaran por allí. O sea, había una misión encomendada para Israel en ese lugar. Pero este aquí que todo cambió. En el principio fue así, pero poco a poco se fueron paganizando. En vez de ellos dar testimonio a sus vecinos, comenzaron a recibir el impacto y el testimonio de los vecinos, y ellos tomaron las costumbres de los vecinos. Los cananeos, los amorreos, los jebuseos, etc. Ellos comenzaron a tomar el ejemplo y comenzaron a adoptar incluso los propios dioses paganos. Y aparece Baal ahora siendo tenido en cuenta, Astarte, Moloch y otros dioses comienzan a ser integrados al culto, primero en las 10 naciones del norte, allí tenemos al pueblo de Israel, y luego las 2 del sur, que la tenemos a Judá y Benjamín. Y ambas fueron disciplinadas por el Señor. Dios tiene en este mundo 2 poderes. Uno es la iglesia, su pueblo, su nación, el Israel espiritual. Y también Dios tiene el Estado, a los gobiernos. Y los gobiernos están puestos con el propósito de permitir que la iglesia y el pueblo de Dios cumplan con su misión. Y cuando el pueblo de Dios no cumple con su misión, Dios permite usar al Estado para disciplinar a su pueblo. Y ahí vemos a los asirios llevando cautivos a las 10 tribus del norte, y llevaron cautivos y los llevaron, ¿se acuerdan?, con el anticipo de un profeta. ¿Qué profeta fue ese que fue a Nínive preparando ya el anticipo de lo que iba a ser el cautiverio? ¿Cuál era el profeta? Jonás. Muy bien. Y nosotros vemos después en las 2 tribus del sur, cuando son llevados cautivos, previo a las declaraciones de Isaías, previo a las declaraciones de Jeremías, está llevando a Daniel a la corte con sus 3 compañeros para dar testimonio. Lo que no hicieron como nación, ahora fueron llevados cautivos, casi 1.500 kilómetros fueron llevados allí, y allí fueron colocados. Casi 1 millón de judíos se calcula que en los 3 sitios que hizo Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia. Pero mismo así, Dios les dijo, dicho de paso, llevaron a Daniel dentro del sector del palacio real, pero también llevaron a otro profeta. ¿Qué otro profeta de cautividad fue llevado? Ezequiel. Ezequiel y Daniel fueron profetas de cautividad. Y entonces Ezequiel estaba con el pueblo en el Gran Babilonia. Mientras que Daniel estaba en la corte, o sea, Dios permitió ser llevado cautivos y acompañó a su pueblo con líderes espirituales que los guiaran, que los sostuvieran y los apoyaran en medio de semejante disciplina a la cual estuvieron sujetos. No los abandonó. Pero acá lo sorprendente del pasaje es que está diciendo, ya todavía Babilonia no había atacado, pasarían casi 100 años cuando Isaías está hablando, para que finalmente fueran llevados cautivos, aunque Isaías ya está anticipando que por causa de la idolatría Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia. Y ahora, antes que eso sucede, está diciendo que Ciro, mi siervo, alguien que no nació, anticipando ya la salvación y el rescate de Israel. ¡Wow! Dios anticipándose, generando confianza en su pueblo, diciendo, aún no nació, aún no me conociste, pero mira lo que te digo, así dice Jehová su ungido, a Ciro, el cual yo tomé por su mano derecha. De alguna manera el concepto de ungido, de ungimiento, tiene que ver con sacerdocio, con reyes, tiene que ver también con Jesús. La palabra Mesías es
Mesías tiene que ver con la palabra ungimiento, y Christos en griego también tiene que ver con el ungido de Dios. Por lo tanto, de alguna manera Ciro es un representante de Cristo en este momento, aunque no había nacido, anticipando que así como Dios lo iba a usar a Ciro para liberar a su pueblo, ahora vendría un día el gran Mesías para salvar al pueblo de Dios, el Israel espiritual, del gran proceso pecaminoso en que este mundo se encuentra, porque Él viene a salvar a toda la humanidad. Esto es tan sorprendente, hermanos, que inclusive en el capítulo 44, el capítulo anterior, fíjense, el último versículo, también ya anticipa que dice de Ciro: Él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada y al templo serás fundado. En los días en que está escribiendo Isaías, el templo existía, pero significa que el templo iba a ser destruido y volvería a ser edificado y volvería a ser fundado. Una cosa realmente para mí sensiblemente extraordinaria, porque si Dios es tan extraordinario dando estos detalles, los críticos aseguran que este texto fue escrito mucho después de los sucesos, porque era imposible que alguien pudiera escribir algo con tantos detalles de alguien que ni siquiera había nacido todavía, pero en realidad no es así. 100 años antes lo había registrado Isaías por revelación de Dios. De la misma manera que lo hizo con el antiguo Israel, Dios lo está haciendo con el Israel espiritual. Nos está dando detalles de todas las cosas que en breve sucederán, que Dios va a liberar a su pueblo, que Dios garantiza el éxito y el triunfo al pueblo de Dios si hacemos las cosas conforme a su voluntad, con la seguridad de que Él está en el control de todas las cosas. Él es el Dios soberano que está en el control de su pueblo y de la vida individual de cada uno de sus miembros. Por lo tanto, no tenemos nada que temer. Ellos estaban a punto de ser llevados cautivos, aún iban a pasar varios años hasta que finalmente llegó al colmo, porque ¿por qué Dios permitió semejante castigo? 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Por qué, Señor? Porque si Israel hubiera quedado en la tierra de Jerusalén, debido al alto grado de idolatría al cual se estaban sometiendo, se hubieran autodestruido. El pecado es un virus autodestructivo que pone a la persona en relación con la nada, me lleva a la nada. El pecado me lleva finalmente a la autodestrucción. Ese es el proceso del gran milenio con el cual Satanás estará solito mirando el fruto de su obra, que será la nada, una tierra absolutamente destruida y vacía, dice el texto bíblico. O sea, mientras Dios creó todas las cosas, dice el capítulo 45, creó para que sea habitada la tierra, el pecado lleva a que la humanidad finalmente se autodestruya y después finalmente no quede nada, pero Dios preservará a todo aquel que cree. Y acá le está diciendo a su pueblo: sí, vas a ser llevado cautivo, pero yo tengo a mi hijo, a mi siervo Ciro, así como tengo a mi siervo y a mi hijo Jesucristo, que vendrá a rescatarlos para que nada se pierda si tú crees en Él. Y aquí vemos un poquito algunos pasajes maravillosos, lo que leyó nuestra querida hermana hace un instante. Dice el Señor: yo soy, versículo 5, yo soy Jehová, ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. ¿Cómo comienzan los mandamientos, dicho de paso? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Es que Dios quiere prohibirnos tener el gozo de tener otros diosesitos por ahí guardados? ¿O porque Él sabe que esos dioses no existen, no son nada? Por lo tanto, no busques allá porque no hay. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es notable el concepto, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí, aunque tú no me conociste, aunque tú todavía no me conociste. Ciro le está hablando a Ciro, obviamente, y por extensión a cada hijo de Dios, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. No hay nadie más en tu vida a no ser el Dios del cielo. No hay otro que esté en el control de tu existencia. Tus planes y proyectos son vanos si no se sujetan al gran creador de todas las cosas. No hay más que yo, dice el Señor. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás creyendo que podés manejar con tus tristes y penosos y limitados sueños, que vas a definir tu alegría y tu felicidad, cuando lo que está diciendo Dios que va mucho más? Yo te conocí, no habías nacido, ya sé quién, y vas a ser mi siervo para cumplir la tarea que yo te asigné. Y sigue el texto: porque yo formé la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto.
Cuando dice creo la adversidad, en realidad es lo que Dios permite que suceda, como en este caso que estábamos hablando del joven Walter, ¿no? Dios permite, no es que Dios lo envía. Y mis hermanos, el texto bíblico es sorprendente, porque el versículo 8 amplía un poco los conceptos y dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia, hágase brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Otra vez, reiteradamente, el concepto de un Dios creador, un Dios creador. Dicho sea paso, ¿cuál es el mandamiento de los 10 mandamientos que define a mi Dios, a nuestro Dios como Dios creador? El cuarto. ¿Cuál es el mandamiento más atacado desde la creación del mundo? El cuarto. ¿Cuál es el mandamiento que si lo anulamos perdemos la noción de quién es nuestro Dios? El cuarto. Es el único lugar donde Dios se identifica. Donde claramente Él es: yo soy Dios, Jehová, que creé los cielos y la tierra. Por lo tanto, bendijo el día de reposo, lo santificó y reposó en él. Es interesante, ¿no?, como hoy en día todo el mundo está, ¿no?, yendo por esa línea en este momento, el caminito de un día alternativo a la voluntad de Dios, porque perdieron la noción de quién es Dios. ¿Quién es tu Dios? Si alguien te preguntara, mi Dios es el Dios creador de todas las cosas. Mi Dios es el Dios redentor que envió a su Hijo para rescatarme. ¿Quién es tu Dios? A veces nos perdemos frente a esa pregunta. ¿Quién es Dios para ti? El cuarto mandamiento es claramente lo define, y acá lo repite y lo repite y lo repite sistemáticamente. Dice, yo Jehová lo he creado, la última parte del versículo 8. El versículo 9, ay del que pleitea con su hacedor, el que cuestiona al hacedor, el que discute con su creador. El tiesto con los tiestos de la tierra, Dios, el barro, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces, oh tu obra, no tienes manos? Nosotros somos vasos de barro, dice la palabra santa, que debemos ser moldeados por el gran alfarero de los cielos. Somos nada y por su misericordia seremos todo. Y el Señor me está diciendo acá que ¿cómo el barro le va a cuestionar al alfarero? Se lo está diciendo a Ciro, pero también nos lo está diciendo a nosotros. ¿Cuántas veces cuestionamos nosotros al Señor? ¿Por qué no se hace así? ¿Por qué no sucede como yo quiero? ¿Por qué no acontece esto? ¿Por qué no se da como a mí me gusta? ¿Por qué no cumples lo que yo anhelo? ¿Cuestionaré yo a nuestro hacedor? Ay de que él pleitea con su hacedor. Ay del que dice al Padre, ¿por qué me engendraste? A veces yo he escuchado declaraciones, yo no sé para qué he venido a este mundo, ¿no? Y cuestionamos, ¿no? Y cuestionamos. Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Estos días escuchamos en Córdoba, en Buenos Aires, niños tirados a la basura. Y así todo, en su extremada misericordia, Dios permite que ese niño no muera y fueran encontrados aún con vida en esos lugares y con oportunidad. Cuando Dios dice que la persona vive, va a vivir, aunque todo sea adverso, va a vivir, porque no puedo cuestionar la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Y dice más. Así dice Jehová, el Santo de Israel, su formador. Ya no solo lo formó, no solo lo está anticipando a Ciro, ahora está hablando al propio pueblo, a su propio Israel, por extensión a su iglesia, al Israel espiritual. Yo te formé. Preguntadme las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. ¿Cómo yo voy a andar amargado, resentido, insensibilizado, sin saber cómo? No, Dios nos formó, Dios nos trajo aquí, Dios te sentó en este banco en esta mañana. Por lo tanto, alabado sea el nombre del Señor. Glorificamos al nombre de Dios. Extraordinario. Dios en el control de todos los aspectos de nuestra existencia. Cada inspiración, cada expiración, dice el don profético, es un acto, un milagro de Dios. Por lo tanto, hasta la vida en este instante es por gracia y misericordia de Dios. Versículo 12, yo hice la tierra, creé sobre ella al hombre, yo en mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia
y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Una vez más le está hablando a Ciro sobre lo que iba a suceder después de los 70 años que iba a estar cautivo bajo Babilonia el pueblo de Dios. Sorprendente, ¿no? Porque en días de Ciro, cuando se estableció el primer decreto de regreso, hubo 3 decretos, hubo 4, pero los más importantes fueron 3. Y dice que en ese primer decreto, cuando Zorobabel y Josué, ellos regresaron desde Babilonia para volver a Jerusalén, a Judá, y restaurar el templo, en ese proceso se calcula que más o menos unas 50.000 personas regresaron, cuando 70 años antes habían llegado cautivos casi 1.000.000 a Babilonia. Ahora saquen la cuenta, ¿no? Como siempre lo que queda es un remanente, los que están dispuestos. Algunos se acomodaron, otros fallecieron, pero también se reprodujeron en Babilonia. Y allá se quedaron. Solo 50.000 regresaron. Eso habla también de cuál es el estado espiritual a veces del pueblo de Dios, ¿no? Es lindo vivir en Babilonia. Es agradable vivir en Babilonia. Qué hermoso es tener todos los beneficios de una gran capital. Y dicho sea paso, en este lugar donde vivimos todos nosotros, algunos por razones laborales, otros por estudios, otros por cuestiones académicas, fuimos llamados a dispersarnos, no a juntarnos. Fuimos llamados a dispersarnos. Vosotros sois, dijo Jesús, la sal de la tierra. El Señor no dijo, júntese toda la sal en un solo lugar. No dijo, junten 1 tonelada de sal en un determinado lugar. Sino que la sal, para poder salar, tiene que ser entremezclada, desparramarse. Y muchos de los problemas que sufrimos como comunidad son resultado de ello. El Señor nos invita a comprender cuál es la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Es retroalimentarnos y alimentarnos y empacharnos de tantas actividades internas? ¿O es ir en busca de los que no conocen a Jesús? De los que no tienen oportunidad de saber lo que tú y yo conocemos. Israel, uno de los problemas que tuvo fue ese. Muchos vivían en Jerusalén y se fueron poco a poco olvidando de los postulados que Dios había establecido. Por eso Dios suscita un extranjero, un rey pagano. Ciro era un rey pagano. Así dice Jehová, y continúa diciendo, ¿no? En el versículo 17, por ejemplo, Israel será salvo en Jehová, con salvación, como dice, eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Otra vez, el concepto de un Dios creador. Para habitar la tierra. Para habitar la tierra. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Porque yo soy Jehová que hablo justicia y que anuncio rectitud. Y viene el versículo 20. Reuníos, venid, juntaos, todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva. Proclamad, hacedlos acercarse, entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y entonces es extraordinario el texto que tantas veces hemos escuchado y participado. Miradme a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién debemos mirar? Al Señor. ¿A quién debo mirar? Al Dios de la palabra, al Dios de las Escrituras, al Dios que se autorreveló a través de su Hijo Jesucristo para contarnos cómo es su carácter, cómo es su vida, cuál es su plan frente a una estrategia del enemigo que ha sido tergiversar la voluntad de Dios.
Dios dice esto, el enemigo dice lo otro. Como dice Tertuliano de Cartago, ¿no? Uno de los pioneros del cristianismo, allá por el año 400 después de Cristo, él dijo: Satanás es el mono de Dios, porque él trata de imitar todo lo que Dios va a hacer. Él repite como un monito lo que Dios va a hacer. ¿Y saben qué, mis hermanos? Nosotros tenemos que mirar al Dios verdadero, al Dios creador, el que te está sustentando, el que tiene en su mano tu vida y tus caminos cada día de tu existencia, el que nos garantiza y nos dice que a pesar de las adversidades a las cuales podamos estar sujetos, yo estoy en el control. Israel ni siquiera había sido llevado cautivo, pasarían 100 años hasta que lo llevaron cautivo. No había nacido Ciro, un rey pagano, y ya Dios dice: lo tengo elegido para que cuando llegue el momento. Dios tiene el poder de unos y de otros. A veces yo quedo un poco inquieto porque hemos tenido varios hermanitos que por ahí, con buena voluntad, yo sé: pastor, por favor, influya sobre fulanito y menganito porque necesitamos un gobierno tal y tal. ¿Saben qué, hermanos? Daniel capítulo 2 dice claramente que dice: Dios pone y quita. Tenemos que orar por los que eran, tenemos que orar por los que son y tenemos que orar por los que vendrán, porque el gobierno no es prerrogativa de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. De Dios. Nos guste o no nos guste el gobierno actual, nos guste o no nos guste quien está a cargo del Estado. Nosotros tenemos que orar, dice, tenemos que orar por los que nos presiden, tenemos que orar por aquellos que están a cargo, independientemente si Él me beneficia o no me beneficia, porque Dios no pone el gobierno para el bienestar de su pueblo en términos apenas económicos, lo está poniendo en función de que el pueblo de Dios cumpla con la misión que Dios le ha encomendado, que es terminar su obra en la tierra, y será predicado el Evangelio en todo el mundo por testimonio a las naciones. Y entonces, ¿qué va a suceder? Dice 24:14 Mateo: vendrá el fin, con nosotros o a pesar de nosotros. Que Dios nos ayude en la comprensión de esto. Este capítulo extraordinario que anticipa la salvación del Señor sobre un pueblo que se estaba poco a poco autodestruyendo debido a su idolatría, le está diciendo con tiempo de anticipación: tengo a mi pastor, a mi ungido Ciro, un rey pagano, que va a hacer mi voluntad, él va a cumplir con lo que yo le pida, desde un gobierno extraño, diferente, que Israel puede decir: otra vez cautivo, primero con los babilonios, ahora con los persas. Podría haber dicho: qué dramático, ¿no? Cada vez estamos peor, salimos de Guatemala y entramos a Guatepeor. Pero no sabían que Dios ya tenía preparada la salida para su pueblo, y el pueblo, después de 70 años, conforme dice Jeremías, regresó. Volvió de hecho. Y ese volver es un anticipo de nuestro volver del cautiverio del pecado en el cual nos encontramos, para reencontrarnos todos en el maravilloso reino de los cielos que nos está esperando a cada uno de nosotros. ¿Qué estás haciendo para ensanchar el reino de los cielos en la vida de tu hogar? ¿Qué estás haciendo para ensanchar el reino de los cielos en el ámbito de tu influencia laboral? ¿Qué estás haciendo en el término de la misión de cumplir la tarea que Dios nos ha encomendado en la comunidad donde nos desenvolvemos? Glorifiquemos a Dios, porque Dios está en el control, no somos nosotros, es Él que está en el control. A pesar de las adversidades, a pesar de las imprudencias que a veces cometemos, el Señor dice: yo levanté este pueblo, yo los puse ahí en Libertador San Martín, hace 120 años los puse ahí, vinieron los pioneros y ahí se levantó la iglesia, y hoy tenemos 20 iglesias en este lugar y una cantidad enorme de hermanos, y de aquí salieron misioneros a todo Sudamérica y a todos los lugares imaginables de este mundo, y estamos mandando ahora jóvenes a la ventana 1040, y queremos cubrir los patios traseros que aquí a nuestro alrededor, las aldeas que nos toca poder cubrir, que todavía la iglesia no está establecida, porque lo que hemos hecho es visitar, pero no establecimos la iglesia en esos lugares. Y mis hermanos, tenemos desafíos tremendos. Necesitamos tus dones, necesitamos tus vehículos, necesitamos los recursos, necesitamos que pongamos corazón en lo que estamos haciendo para la gloria y honra de Dios, porque Él está en el control, mis hermanos. Dios nos invita a que seamos parte de esta realidad. No abandonó su pueblo en la peor etapa de su historia. ¿Nos abandonará a nosotros? ¿Nos abandonará a nosotros? Miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay otra cosa. Fuera de mí no hay. Tus planes son buenos, tus proyectos son loables, tus ambiciones humanas y familiares tienen su valor, pero por encima de todo,
Dios. Por encima de todo, Dios. Y es singular el texto porque aún anticipa cosas. Fíjense el versículo 23 en adelante del capítulo 45. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra en justicia y no será revocada. No volveré atrás de lo que estoy diciendo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia, la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Qué singular. Entre otros pasajes del Nuevo Testamento repite esta idea. El apóstol Pablo en Romanos 14:11 dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Romanos 5:1. Así habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Gálatas 2:20, ese texto hermoso que tantos recordamos de memoria: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Mis amados, querida iglesia, tenemos una comisión. En mí es algo que mueve internamente mis huesos y mi corazón. Un sentido de urgencia. Hay tanto para hacer y tan poco tiempo nos queda. Cumplamos la tarea, cada uno en el ámbito que Dios le llamó. No todos haremos lo mismo, pero todos colaboraremos con la misión del Señor. Que podamos estar a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Miren cuántas cosas ha pasado el pueblo de Dios a lo largo de su historia. Vean con qué extraordinaria misericordia Dios sostuvo un pueblo que no merecía. Pero Dios lo salvó, lo redimió. Y allí el acto de misericordia. Y allí, Pastor David, que usted nos ilustraba amorosamente, la gran justificación por la fe, el gran mensaje de salvación que está allí incluido en el mensaje de los 3 ángeles. Nos hace justos aunque no lo merezcamos. Y entonces en gratitud estamos dispuestos a servirle. ¿Ha llegado la salvación a tu corazón? ¿Sientes que eres salvo en Cristo Jesús o aún crees que puedes hacer algo para resolver el problema? ¿Qué hizo Israel para salvarse? Nada. Iba cuesta abajo como una luz, iba rumbo directo a su autodestrucción. Y mientras Israel hacía eso, Dios ya tenía a alguien preparado que no había nacido para decir: yo me voy a encargar de ti en el momento preciso. Yo te voy a salvar. Él te quiere salvar. Él te está salvando. Tengamos el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Seamos fieles al Señor y que toda rodilla pueda reconocer que Él es un Dios de justicia y de misericordia, nuestro Salvador. Amén. Dios bendiga a su iglesia en esta mañana.